Las funciones trigonométricas las vamos a aplicar en triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo ya saben que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Los lados en un triángulo rectángulo sabemos que el que es de longitud mayor o el que es opuesto al ángulo de 90 se llama hipotenusa. Y los otros son catetos. Sin embargo, cuando se involucra un ángulo dentro del triángulo rectángulo, por ejemplo, nombremos a este ángulo alfa. Al momento de nombrar un ángulo, entonces estos catetos ya se nombran de otra manera. El que esté enfrente al ángulo se le llama cateto opuesto, porque está opuesto a este ángulo, y el que está sobre el ángulo se llama adyacente. Sin embargo, estos nombres pueden variar. La hipotenusa siempre le va a ser la hipotenusa, pero los catetos opuestos y el adyacente pueden variar dependiendo del ángulo que estés observando o poniendo atención, ¿no? Supongamos que este ángulo se llame beta. Entonces, para beta, el ángulo opuesto no es este, sino sería el de abajo. ¿Por qué? Porque es el que tiene enfrente. Así que, a pesar de que para este ángulo se llama adyacente, para este se llamaría este lado opuesto. Y obviamente para beta este se llamaría adyacente. Entonces los nombres de adyacente y opuesto dependen de qué ángulo estés utilizando. Si utilizas este sería el opuesto, y si utilizas este sería el opuesto. Así que si tomáramos ese ángulo de arriba, ese se llamaría opuesto y este adyacente. Y si tomaríamos este ángulo de acá, entonces este se llama nada más opuesto. Y obviamente este se llama adyacente. Es muy importante ubicar dónde está la hipotenusa, el opuesto y el adyacente. Entonces las funciones trigonométricas son seno. La relación seno de un ángulo se encuentra dividiendo cateto opuesto entre la hipotenusa. La relación coseno se relaciona cuando divides cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente sería la división de entre cateto opuesto y cateto adyacente. Y existen las funciones inversas a estas, que sería cotangente. Si se dan cuenta, este valor es el mismo, pero inverso. Aquí arriba está cateto opuesto, acá va a estar abajo. Y acá el cateto adyacente que está abajo, acá está arriba, o sea, está al revés. El inverso del coseno se dice que es la secante. Y lo mismo, si este es cateto adyacente entre hipotenusa, acá está al revés. Es hipotenusa entre cateto adyacente. Y cosecante es lo inverso del seno. Si ven que aquí dice cateto opuesto entre hipotenusa, aquí dice hipotenusa entre cateto opuesto. En las calculadoras yo solamente encuentro estos, porque estos no los encuentro. Nada más lo que tengo que hacer es dividir de manera inversa estos valores y puedo encontrar estos. Bueno, ya aquí lo mencioné varias veces. La H significa hipotenusa, cateto opuesto lo abrevio como CO y CA es el cateto adyacente. Básicamente estas son las tres funciones principales y de aquí se originan estas, que son sus inversas. Para tener un poco más de espacio aquí, a ver, ya les voy a borrar este significado. Entonces, esta función es la inversa de la tangente, esta función es la inversa de la secante y esta función es la inversa de la cosecante, que sería la del seno. Por ejemplo, si a mí me pidieran en este triángulo, encuentra el valor de seno de alfa. Para empezar, aquí está el ángulo, así que este lado se llama cateto opuesto y yo sé que siempre el más grande se llama hipotenusa. Así que como seno es cateto opuesto entre hipotenusa, ubico que el cateto opuesto es 5 y lo divido entre su hipotenusa, que es 10. En este caso me da 0.5. Así que el valor de seno de alfa vale 0.5. Si yo quiero encontrar el valor de alfa, tengo que aplicar la función arcoseno, que sería la siguiente.
yo tengo que seno de alfa es 0.5. Entonces, para dejar el puro ángulo tengo que eliminar esta función seno. Así que si aplico en ambos lados la función contraria, que es arcoseno, en la calculadora es seno inverso, me quedaría de la siguiente manera. Me queda alfa es igual a seno de menos 1 por 0.5. Una manera así muy vaga, pero obviamente es incorrecta, es como que lo pasas dividiendo para acá y por eso está negativo. Pero obviamente no le puedes quitar una función. Entonces, si ustedes aplican esto en la calculadora, les va a quedar que el ángulo es de 30 grados. Así tendríamos un ejemplo de cómo encontramos seno y luego cómo encontramos el ángulo. Ahora, si en un triángulo me pidieran obtener el coseno de alfa, coseno es cateto adyacente. Si este es el opuesto, además no me lo están dando, el que quede es este es el adyacente. Entonces, adyacente entre la hipotenusa es este lado, me sale 0.5, así que el coseno vale 0.5 para ese triángulo. Sin embargo, si yo quiero obtener también el ángulo, tengo que quitar esta función, y la única manera de quitarla o eliminarla es aplicando su operación contraria. Entonces me quedaría alfa es igual a coseno inverso de 0.5. Esto les va a salir 60 grados. Entonces ya saqué el coseno y también obtuve el ángulo de este triángulo, que este ángulo vale 60. En este ejemplo, si yo tengo este ángulo y me pidieran encuentra tangente de alfa, yo sé que tangente es cateto opuesto, que el opuesto sería el de enfrente, que sería 3, entre el cateto adyacente, que sería el de abajo. 3 casualmente son iguales, me sale 1. Así que el valor de la tangente para este triángulo es 1. Sin embargo, si me preguntan cuánto vale el ángulo de este ángulo, no solamente la tangente, pues tengo que deshacerme de esta función. Entonces, para quitarla tengo que aplicar la función inversa, que sería por espacio, a ver, tangente de alfa sé que es 1, así que alfa es igual, y tengo que aplicar en la calculadora tangente inverso del valor que obtuve, que fue el 1. Y esto me va a salir en la calculadora 45 grados.